La juntada histórica de Tras la Sierra. Diego Zavalla. Carlos Vicente. Bienvenidos una vez más, esto es la juntada histórica de Tras la Sierra, episodio número 5. Soy el profe Carlos Manuel Vicente y me encuentro de nuevo con el profe Diego Manuel Zavalla. Diego, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por la repercusión que están teniendo esta serie de videos que estamos haciendo, realizando y publicando sobre nuestra historia, la historia de Villa Dolores, de Tras la Sierra, y bueno, obviamente con la mejor expectativa de seguir con este proyecto, que creo que es un humilde aporte que podemos hacer nosotros desde la docencia y de la historiografía para la cultura y la identidad dolorense y transerrana. La docencia, ¿no es cierto?, que los dos ejercemos y que buscamos, ¿no es cierto?, crear algo que llegara más allá de las aulas, llegar a la gente que por ahí vemos que le interesa y quizás no tienen acceso a los libros, no porque sea difícil, sino porque por cuestiones de tiempo. Entonces, bueno, aprovechar estas nuevas tecnologías y llevar eso que a veces dialogamos siempre con los chicos, llevarlo a cualquiera que lo quiera ver en cualquier momento. Eso me parece importante. Hoy tenemos varias cosas. Vamos a concentrarnos en lo que es 1880 a 1916, en esos años, donde vamos a ver que antes dijimos las bases para un progreso. Acá ya vamos a ver cómo empiezan a consolidarse las instituciones y van a surgir, ¿no es cierto?, los primeros avances en cuanto a urbanización de lo que es Villa Dolores y la región también, por supuesto. Así que, como siempre hacemos, sería bueno contextualizar Claro. lo que pasa en la región con lo que pasa a nivel nacional y también a nivel provincial. Pues en líneas generales, para entender lo que vos eh, vas a explicar, ¿no es cierto?, a continuación. O sea, nosotros tomamos este espacio de tiempo, esta línea de tiempo entre 1880 y 1916, porque, bueno, desde la historiografía se toma un periodo en el cual, bueno, gobernaban a nivel nacional, bueno, los conservadores a través de algo que se llama el Partido Autonomista Nacional, el PAM, que, bueno, fue creado, que surge prácticamente acá en la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto?, en instancia de Nicolás Avellaneda en su momento, entre 1873 y 1874. Este partido político va a llegar al poder a partir de 1880 y es sabido todo esto que vamos a comentar, que, bueno, le van a dar la forma definitiva y moderna al Estado liberal, podríamos decirle aquí en Argentina. Van a implementar el dichoso y muy conocido modelo económico agroexportador, que es uno de los modelos económicos que tenemos hasta la actualidad. Se van a crear una serie de leyes que van a consolidar a nivel nacional y también a nivel provincial el Estado, ¿no es cierto? Eh, Leyes básicas que no se habían pensado, aunque se habían proyectado en algún momento, pero no se habían pensado cómo era la manera de implementarlo, como puede ser la ley de educación, la 1420, que surge en 1884, leyes que van a tratar de secularizar, por así decirlo, es el término que se utiliza, en diferentes ramas de la sociedad, la presencia del Estado en detrimento de la Iglesia Católica en su momento, porque estamos en presencia de un Estado laico. El Partido Autonomista Nacional va a gobernar con un terrible poder, en el buen sentido lo estoy diciendo. Van a promover la inmigración, eso también es conocido. Las primeras grandes olas inmigratorias surgen luego de las leyes de Nicolás Avellaneda en su momento, y luego con la llegada de la presidencia de Julio Argentino Roca en 1880. Vamos a tener un modelo económico agroexportador. Vamos a tener la implementación ya definitiva del ferrocarril con capitales británicos, con algunos capitales franceses incluso, que la realidad es que el ferrocarril, bueno, se va a implementar de una manera muy particular, porque si uno pudiese ver un mapa de lo que era, cómo se implementa los ferrocarriles en nuestro país,
bueno, todos se concentran en la ciudad de Buenos Aires, no permitiendo que las diferentes provincias estén conectadas unas con otras, a diferencia de, por ejemplo, Europa en general y podríamos decir Estados Unidos, donde el ferrocarril atraviesa pero conecta todas las regiones. No va a suceder esto acá. Eso también responde a una intencionalidad política, ¿cierto?, de las oligarquías que estaban gobernando, porque piensen que tanto Julio Argentino Roca, que fue presidente que le da mayor impulso al Estado liberal a partir de 1880, más todos los que van a venir después, Juárez Selman, Pellegrini, Uriburu y tantos otros, o sea, todos responden a oligarquías provinciales en algún momento que junto con una liga de gobernadores sostienen este modelo. La inmigración que nombramos, o sea, le va a dar una, un gran cambio demográfico al país, donde se va prácticamente a cuadruplicar la población argentina, todo esto en líneas generales. Y aquí en nuestra provincia vamos a tener una serie de gobernadores que van a responder a esta intencionalidad ideológica. Eh, el mismo Juárez Selman, que va a ser presidente, va a ser gobernador en algún momento antes, que va a tener una estrecha relación con nuestro santo brochero, con el tema del ferrocarril, que lo vas a comentar un poco más adelante. Vamos a tener otros gobernadores como Olmos, Gravier, Marco Juárez, que era hermano de el presidente Miguel Juárez Selman. Todos tienen la misma idea liberal, ¿no es cierto? Pero económicamente van a beneficiar en líneas generales, ¿no es cierto? Bueno, vaya redundancia, a lo que sería la Pampa Gringa. O sea, Córdoba se conecta al modelo agroexportador, ¿no es cierto? Toda la zona sur y este de la provincia, de acuerdo a este modelo económico. Claro, la provincia, eso lleva a que nuestra región tenga un problema, que lo hemos hablado en videos anteriores, que es, o un lindo problema, como suelo decir yo, geográfico, que son las sierras. Entonces, bueno, ante esta situación, ante la falta de implementación de políticas de Estado a nivel provincial para promover el desarrollo de regiones y de la creación de municipios o municipalidades, ¿no es cierto?, aquí en la zona, es que, bueno, paulatinamente y gradualmente, gestiones, como vamos a ver más adelante, de tanto Brochero como de otros personajes destacados de la zona, van a llevar a que tímidamente empiece a organizarse el progreso de nuestra región, siempre acorde con el modelo ideológico provincial y nacional. Pero desgraciadamente el progreso va a llegar lento, como siempre lo decimos. Llega más tarde a nuestra región. Llega más tarde a nuestra región. Bueno, ahí la correlación de esto con la región de Villa Dolores, en Tras la Sierra, va a ser el surgimiento, por ejemplo, del Estado municipal. Eso me parece que es lo más importante señalar. Primero se va a crear por una ley provincial una municipalidad que va a ser departamental. Va a ser elegido el señor Medardo Ulloque, ¿sí?, que hay una calle de Villa Dolores que lleva su nombre. Es el primer intendente del departamento. Antes habían existido estos consejos administrativos que Barnó Imposti llamaba municipalidad de campaña, que bueno, habían sentado las bases, como dijimos, para que empezara a llegar este progreso, pero acá ya se crea la institución, es decir, ya es la municipalidad. Por otra ley, esto es en 1883, ya en 1884 pasa a ser esa municipalidad solamente de Villa Dolores y se van a crear otras municipalidades en otras localidades, es decir, de alguna forma van a poder enfocarse mejor cada población en sus necesidades. Es decir, esto que primero era para todo el departamento, ahora ya se va a encargar de lo que es Villa Dolores. Eso responde, siempre está bueno aclararlo, a la acción de los ciudadanos ilustres, ¿no es cierto?, que lo vas a nombrar vos más adelante, ¿no es cierto?, y a la diagramación que van a tener las diferentes municipalidades y los límites internos que van a tener, ¿no es cierto?, gracias a la cesión de tierra de muchos de estos vecinos. Ahora empieza lo que son los ejidos municipales, y eso además es importante, como es en la actualidad, para que se otorguen, ¿no es cierto?, presupuestos que vienen desde la provincia, que son necesarios para hacer obras. Porque siempre decimos, para bien y para mal, el progreso llega, pero también empiezan a surgir otras necesidades. Esto de la población, por ejemplo.
empieza a aumentar el crecimiento demográfico, si bien aquí no es tan exponencial como en las zonas de la Pampa Gringa, pero también empiezan a llegar personas, sí, que vienen de otros países y se empiezan a instalar, quizá como segunda o tercera opción, pero empieza a crecer la población. Además de que crece naturalmente, ¿no es cierto? Y la pequeña aldea empieza a ser una ciudad y empieza a tener ciertas necesidades, necesidades de desagües, necesidades de agua potable, necesidades de salud. Por ejemplo, el río, que no es como el río actual, ¿no es cierto?, que tiene dos diques que hacen que su caudal sea menor, generaba inundaciones. Entonces es necesario hacer defensas. Ahí los primeros intendentes van a trabajar mucho en eso, porque en el libro de Barrio Nuevo Imposti, tanto el de Villa Dolores como el de Historia de Tras la Sierra, se menciona que hay inundaciones que hacen mucho daño, porque a lo poco que se iba construyendo y con mucho esfuerzo, venía una inundación y lo destruía. Habría que tener en cuenta también de que todas estas trabas, por así decirlo, que van surgiendo, o problemas que van surgiendo cuando se urbaniza una ciudad, responden también a la carencia o ausencia de políticas de Estado a nivel nacional y provincial de cuestiones básicas como, a ver, la educación, bueno, está bien, está la ley M420 de educación que va a tardar en implementarse, pero hay otras políticas, como por ejemplo políticas sanitarias o políticas en referencia a obras viales, que recién en la década del 30, en las presidencias de Agustín Justo, o después más adelante en la década del 40, durante las presidencias de Juan Domingo Perón, recién se van a implementar a nivel nacional. O sea, por eso también es muchas veces el atraso no solamente acá de nuestra zona, de nuestra ciudad, de nuestra zona, sino de Argentina en general en esta época. La carencia de leyes a nivel nacional y provincial. En ese contexto, las municipalidades tenían que buscar cómo adecuarse a las necesidades de la población. Entonces, me parece que es fundamental la creación de la Municipalidad de Villa Dolores ya en 1884 para que empiece a consolidarse primero esa institucionalización y también esa búsqueda del progreso, un progreso que no se detenga, es decir, que no tenga marchas y contramarchas. Entonces, ahí me parece que es fundamental señalar eso. Y respecto, ¿no es cierto?, esto, las comunicaciones, el aislamiento, seguía siendo un problema. ¿En qué sentido? De que era como un freno que tenía la economía, ¿sí? Porque la población crecía, el empuje va a seguir siendo, ¿no es cierto?, la agricultura y la ganadería. Al mismo tiempo, eso hace que crece la población, crece el sector comercial, es decir, la aldea ya pasa a ser más una pequeña ciudad. Son los dos ejes que mueven la economía, pero seguimos desconectados con la economía a nivel nacional y provincial. Lo que vos decías, esto del ferrocarril, era la modernidad, era el medio de transporte en el mundo más eficiente, pero claro, llegaba a donde era necesario transportar cargas. Y nuestra región, por lo menos en este tiempo, va a cambiar un poco después de 1900, no tenía algo que fuera necesario sacar de aquí. O sea, vos lo dijiste en videos anteriores, lo repetimos ahora. O sea, no estamos conectados al gran modelo agroexportador a nivel nacional que obviamente se circunscribe en líneas generales a la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Córdoba y Santa Fe y parte de lo que sería la provincia de La Pampa, que en esa época era un territorio federal que no existía todavía la provincia. O sea, nuestra región no está insertada en el modelo económico, pero eso no detiene a los vecinos y a los personajes destacados de la zona para generar una actividad económica y la definitiva búsqueda del progreso que estamos hablando. No detiene la economía, no detiene el crecimiento y como dijimos, también aparecen dificultades. En materia sanitaria es muy destacada la labor, por ejemplo, de alguien que fue intendente, Felipe Erdmann, que hay una calle céntrica, ¿no es cierto?, que lleva su nombre, que era médico, nacido en Alemania, y que además de ser intendente se preocupó, incluso estando fuera del cargo, por lo que es la salud, ¿sí?, la salud pública. Ahí también se puede destacar, lo hace Barrio Imposti, el trabajo del doctor Antonio Torres, también de Miguel Iñarra. ¿En qué sentido? En que esta falta de políticas que decías a nivel nacional y provincial se veía en cuanto a epidemias, muchas enfermedades que habían circulado no solo por Argentina, sino por toda Latinoamérica, estaban presentes aquí. Y entonces estos médicos dicen, esta ciudad está creciendo. Por ejemplo, ahí se menciona en el año 1902
que hubo 132 defunciones y 121 nacimientos. Dice el doctor Felipe Hermann, de esta manera la villa está condenada a desaparecer. Y muchas de estas defunciones eran por enfermedades infecciosas. Y él señala que justamente no se había planificado, por ejemplo, lo que eran los desagües en la ciudad, las aguas hervidas, a donde se tiraban. La gente usaba la calle, la vía pública para tirar el agua sucia. Que desgraciadamente por ahí son algunas cuestiones que, salvando las distancias, siguen siendo actuales todavía Sí, ante las sí, sí, sí. carencias o faltas de políticas a mediano o largo plazo de los políticos de turno o la gente que ejercen los ejecutivos o el poder legislativo en un periodo determinado de tiempo, ¿no es cierto? Y en aquel entonces, sin agua potable, sin un sistema de salud que era incipiente, sin hospitales, estas infecciones, digamos, hacían estragos. No había medicamentos, o era muy precario, la atención médica era muy precaria y terminaba siendo un gran problema. ¿Y cuál sería entonces ahí una de las soluciones que se buscó? ¿Qué se creó? Bueno, por ejemplo, tratar de organizar lo que era el matadero, ¿sí? Que Ujú. estaba muy cerca del centro de la ciudad, que también lo que eran los desperdicios no se manejaban de manera adecuada, generar desagües, hacer canales de riego para que el agua llegue en mejores condiciones, el agua que era para beber, no arrojar desechos para que se contaminen los pozos de donde se sacaba agua, Y ¿sí? con, Por filtración. y con respecto a la salud pública. Y ahí viene el Hospital de Caridad, que es el primer hospital que surge. Me gustaría también, lo que decías antes, ¿no es cierto?, para ir relacionando los temas. No por nada se llama Hospital de Caridad. Ujú. Es decir, tenemos una sociedad que a nivel nacional comienza como a diferenciarse, ¿no es cierto?, diferentes clases sociales. Hablaste de una élite oligárquica. Ujú. Bueno, la región también va a tener sus clases, ¿no es cierto?, sociales más pudientes, porque hay una herencia colonial. La forma en que se heredaba la tierra había hecho, era la principal fuente de riqueza. Exacto. Entonces, acá también empieza a haber una diferenciación de clases sociales. Y el Hospital de Caridad se llama así porque justamente era para tratar de que las personas sin recursos fueran atendidas. Surge también, por ejemplo, la sociedad de beneficencia. Dice Barrio Nuevo Imposta y damas distinguidas de la sociedad crean esta asociación Ujú. para asistir a los más humildes, entregándoles ropa, medicamentos, asistencia médica. Es decir, que hay acciones tanto desde la política pública y también privadas, porque bueno, las mismas personas, ¿no es cierto?, que ejercen la función pública son las que tienen las posibilidades de ayudar a los más humildes. Y esas cuestiones, esas problemáticas sociales que surgen en esta época, entre 1880 y 1916, con el paso del tiempo, o sea, la municipalización que vos nombraste, o sea, va a intentar subsanarla, la labor de los vecinos destacados, que vos también estabas nombrando, ¿no es cierto? Pero hay un factor, un elemento clave que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es no solamente la presencia del Estado, sino de, bueno, buscar una manera de, económicamente hablando, y ahí para llegar al tema del ferrocarril, o sea, cómo toda esta acción que va a realizar nuestro santo brochero, cómo puede llegar a repercutir en un cambio en nuestra sociedad desde el punto de vista económico y social. Claro, es necesario, digamos, una transformación que sea sostenida en el tiempo. Y la única forma era conectando esta región con las demás regiones, porque si no es como que estábamos condenados a vivir en una burbuja. El ferrocarril, la llegada del ferrocarril es lo que le va a terminar de dar el empuje final para que Villa Dolores pase de ser una aldea barra villa a Ujú. una pequeña urbe y se consolide y despegue incluso del resto de las poblaciones, porque hasta esta época, hasta el 1900, más o menos con San Pedro íbamos ahí. Es Ujú. decir, todo el trabajo de los vecinos, de estas clases distinguidas, de estos médicos que habían llegado de otros lugares. Está, por ejemplo, también el intendente Juan Bernardón, Ujú. que hay una calle también que lleva su nombre, que había nacido en Suiza, Sí, que llega acá por el presbítero Ardiles sí. para hacer obras porque era arquitecto y termina quedándose Ujú. y va a ser intendente y se lo destaca muchísimo por sus obras en cuanto a canales de riego, mejorar las técnicas de construcción de Ujú. las viviendas. Entonces, ahí, cuando llega el ferrocarril, ¿sí?, ya todo ese trabajo previo de alguna forma se revaloriza y Villa Dolores despega. Con respecto al ferrocarril, que es un tema que por ahí
a nosotros como dolorenses nos gusta, nos sentimos orgullosos y que dicho de paso hay trabajos de historiadoras e historiadoras locales excelentes con respecto a este tema. O sea, el proyecto original, que obviamente surge de la mente, de las ideas, de las ganas que tenía de trabajar por la región de nuestro Santo Brochero. ¿Cuándo surgió y cuál era originalmente ese Bueno, proyecto? yo creo que es mi opinión, ¿no es cierto? Pero también lo mencionan otros autores. Si hay algo que eleva, digamos, al cura Brochero a la categoría de héroe transerrano, es su lucha incansable por el ferrocarril. Después, ¿no es cierto? Otra cuestión es su labor pastoral y, bueno, haber sido convertido en santo y toda esa cuestión. Pero él, digamos, se hace conocido y querido porque ya desde 1883 empieza a pujar porque los departamentos del oeste, no solamente el departamento de San Javier, sean conectados con el resto de la provincia a través del ferrocarril, que era el medio de transporte más eficiente. Se menciona en el libro de Barreno de Imposti, que él cita a veces de documentos o testimonios de otras personas, donde, por ejemplo, para llevar mercancías a Córdoba había momentos en que era necesario descargar las mulas, cruzar algún arroyo o algún accidente geográfico y después volver a cargarlas. Ese, era necesario el ferrocarril. En ese sentido, estuvimos hablando antes de hacer el video, que estábamos hablando de que los mismos vecinos de acá de la zona estaban tratando de proyectar esos caminos que vos estás diciendo para cruzar la sierra, pero con eso no alcanzaba. Pero el proyecto original era unir qué regiones. Era unir, ¿no es cierto?, lo que es la región de la Villa de Soto con Villa Dolores. ¿Cómo se iba a hacer eso? Bueno, Lucha Brochero incluso invita al gobernador, a Marco Juárez, y consigue que se sancione en el Senado Provincial un proyecto que va a ser un ramal que va a venir desde Córdoba hasta Ambul y desde ahí hacia el norte con Soto y hacia el sur con Villa Dolores. Cuando se conforma la comisión de ingenieros que van a hacer, ¿no es cierto?, el estudio para dar factibilidad a que esta obra se realice, dicen que no se puede hacer. Brochero no se queda con eso, insiste y tiene otro proyecto más de unir lo que es Villa Dolores y la región de Tras la Sierra con un ramal que iba desde Dianfunes a Chilecito, La Rioja. Era otra idea. Bueno, también le dicen que es impracticable los ingenieros, pero él no se conforma, va a hablar con el presidente Figueroa Alcorta, luchando por este ferrocarril, y termina consiguiendo, después de hablar con el presidente y con el ministro de Obras Públicas, que se sancione en el Senado de la Nación ya en 1905, así que ya habían pasado más de 20 años, eh, un ramal que incluso se presupuesta en 100.000 pesos de la época, desde Villa Dolores a Soto, ¿sí? Y de ahí se iba a conectar con las redes de la provincia. Lamentablemente este proyecto, más allá de que es presupuestado, nunca se concreta, nunca se termina haciendo, pero un poco también por esta lucha de Brochero hace que ese mismo año otro tren, otro ramal llega a Villa Dolores en ese mismo 1905, en febrero, es inaugurado, desde La Toma, San Luis. Llega y eso es un gran avance para la ciudad, porque no solo conecta en el sentido de que se puede viajar al resto del país, sino que empieza un movimiento de mercancías que nos permite sacar producciones, ¿sí? Si la producción crece y hay excedente, se puede sacar y se puede generar más recursos para ese crecimiento. Ya que nombraste o dijiste ciudad, Villa Dolores, gracias a la llegada del ferrocarril, cambia su denominación. Va a pasar a ser ciudad ya en 1918, que sería el periodo que sigue, ¿no es cierto?, en el próximo video, Ya. de acuerdo a la población, porque va a superar un número de habitantes, entonces ya va a ser elevada la categoría de ciudad, que hace poco se cumplieron, ¿no es cierto?, 100 años de ese logro. Quisiera agregar algo con respecto al tema del ferrocarril. Ahora es mucho más fácil acceder a información porque tenemos censos, para bien o para mal, tenemos algunos censos, tenemos información del Estado, de algunos entes, pero, por ejemplo, Vialet Macé, un reconocido ingeniero que trabajó mucho
en la construcción de lo que sería el viejo dique de San Roque, ¿no es cierto?, junto con Casafús, entre otros grandes ingenieros y arquitectos de que trabajaron en nuestra zona. Vialet Massa en el año 1904 le entrega eh, prácticamente en la mano al presidente Julio Argentino Roca, que estaba cumpliendo su segunda presidencia, el conocido, aunque después en algún momento estuvo medio tapado, pero después fue muy conocido, informe sobre el estado de las clases sociales en Argentina. Y ahí, en uno de los capítulos, él plantea este tema del aislamiento, los aislamientos regionales que impiden el progreso. Y ahí es donde él denuncia esta dejadez del Estado nacional y provincial, particularmente de esta región, de todo lo que sería el oeste cordobés. Y lo triste es que pese que él lo denuncia el atraso, informa al Estado y el Estado no hace absolutamente nada. Estamos hablando del año 1904, que es cuando va a dejar la presidencia Julio Argentino Roca. Todos los presidentes que van a venir después, Figueroa Alcorta y todos los demás conservadores, van a ser oídos sordos, en cierta forma, al pedido que estaba haciendo Brochero desde la década de los 80 de la implementación de este ramal, que también se supone que uniría hasta partes de La Rioja, porque desde Cerrezuela uniría Soto hasta llegar a nuestra ciudad y bueno, llegar hasta la provincia de San Luis. El sueño de ese ferrocarril, lo que movía, digamos, era la idea de conectar el comercio local con el resto de la provincia. Porque esto hay que decirlo, el ramal que llega, ¿no es cierto?, desde San Luis, es una época donde lo que se busca son combustibles, árboles, combustible. Esta zona era rica en bosques y era necesario, bueno, para las mismas locomotoras a vapor. Entonces, por eso se termina haciendo ese ramal, que incluso mucho tiempo después, cuando la gran deforestación hace que ese recurso no exista más, prácticamente queda en desuso. Tenemos el ejemplo de la línea que va hasta Los Cerrillos, que después queda abandonada. Y es un dato interesante que por ahí muchos no lo conocen. Cuando hablamos de los ferrocarriles en general, vuelvo a lo que estás diciendo. Muchos no lo saben, pero los capitales británicos principalmente, que empezaron a radicar las líneas de los ramales ferrocarriles en toda la República Argentina, de acuerdo a la trocha que se le dice, al ancho que tienen, ¿no es cierto?, las vías, ¿no es cierto?, de acuerdo al peso que tiene cada tren. Bueno, se les concede la dichosa legua a la izquierda y legua a la derecha de tierra. ¿Qué significa esto? Que una legua, o sea, casi 1 kilómetro, a la izquierda y a la derecha de cada ramal, son terrenos que pertenecen al ferrocarril. ¿Y qué es lo que extraen ellos de ahí? Lo que vos estás diciendo. Ah. Principalmente el quebracho en algunas zonas, ¿no es cierto?, para transformarlo en carbón. Y muchas veces ese mismo carbón que elaboraba la misma empresa ferroviaria era cargado en los mismos trenes, llevados hacia la ciudad de Buenos Aires, se suben a los barcos británicos y eran exportados directamente a Gran Bretaña como un reemplazo del carbón mineral. O sea que eso también habla un poco de esta dejadez que tuvieron las políticas liberales a la hora de implementar los ramales, no solamente aquí en la zona, sino en todo el país, y el daño que muchas veces causaron, no sé si la morfología, pero sí el medio ambiente, y particularmente en nuestra región. Sí, bueno, hay una clara intencionalidad, ¿no es cierto?, de lo que es la clase dirigente, que era la misma que era terrateniente, que estaba el interés de sacar sus producciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, regiones como la nuestra, que no tenían esa riqueza o que tenían otro tipo de riqueza, quedan como en un segundo o tercer lugar en este modelo agroexportador. Pero lo importante es destacar de que más allá de eso, más allá de esta situación desventajosa de lo que es el oeste de Córdoba, la lucha de los vecinos hizo que creciera la ciudad. Es más, la lucha, por ejemplo, de Santo Brochero, reflejo también de la lucha de los vecinos, porque a Brochero se lo apoyaba, es recibido como un héroe cuando avisa que consigue, ¿no es cierto?, que se sancione esa ley, ese proyecto. Y me gustaría agregar una idea a esto. Es interesante la labor de Brochero, dejando de lado la tarea pastoral, como vos dijiste, porque Brochero, desde la iglesia católica,
se le planta, por así decirle, a ideas liberales que promovían el laicismo, o sea, la no presencia de la Iglesia Católica en diferentes materias, en materia económica, en materia de salud y en materia de educación, que es lo que el tema que con el cual vamos a ir cerrando. Pero que Brochero, desde la Iglesia, con todo lo que eso significa, se le plante a un modelo que está enfrentado a la Iglesia, habla de que, y lo voy a decir con pinzas, tómenlo esto también, son ideas muy progresistas las que tiene Sí. Brochero, pero realmente ante un Estado que, como bien vos lo dijiste, solamente generaba un capitalismo, podríamos decir, de amigos o de clases sociales acomodadas. Exactamente, nosotros quedábamos en otro lugar. Nos quedó ahí por decir el tema de la educación, una casa de estudios muy reconocida en la actualidad, que es la Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield, surge en esta época y es una prueba de que llega muy lentamente el Estado Nacional. Digo lentamente porque la ley de educación es de 1884, vos lo dijiste en el video anterior, Sí. una ley no soluciona todo. No, y la ley provincial de educación que va a avalar esta otra ley es de 1896. O sea, Claro, un montón de tiempo. son trabas y trabas para implementar algo tan básico y fundamental como la educación. Bueno, y la escuela normal se inaugura en 1910. Es decir, que estamos hablando que pasan desde la ley de educación, la 1420, 26 años. Es decir, es muchísimo tiempo. Imaginemos que la gente en esa época, la expectativa de vida era mucho menor. O sea, prácticamente la mitad de la vida esperando que llegara una escuela. Una escuela. Otra cosa curiosa, si se quiere, o que en realidad pinta la época, la escuela normal no se va a llamar así cuando llega. Va a ser escuela normal rural mixta. ¿Sí? Esto marca, por ejemplo, en esa época se hacían escuelas para varones, escuelas para niñas. Esta escuela marca ya un cambio, ¿sí? En una política nacional, porque es mixta. Y me parece importante esto, que era rural, o sea que a los ojos de Buenos Aires, esta región, que en cierta forma lo era, seguía siendo rural, porque se inaugura esa escuela conjuntamente con otras a nivel nacional. Y te hago una pregunta, y medio en tono irónico, pero yo hice la escuela jardín y la escuela primaria en la escuela normal, pero era el mismo edificio, tenía la misma apariencia que lo tiene No, ahora. se inaugura una escuela, pero ni siquiera había edificio. Otra institución que ya existía desde 1888 eran las escuelas provinciales graduadas, así se llama, que había dos en la ciudad. Hay una, ahí no queda claro, investigando, ¿no es cierto?, en lo que es Imposta y su bibliografía, pero una de ellas le cede el edificio, aparentemente estaba donde está el edificio actual, pero no es el mismo. Ujú. ¿Sí? Le cede el edificio porque se muda esa escuela a un edificio nuevo, pero un edificio viejo. De hecho, muchos años después, o mejor dicho, no tantos años después, ese edificio se denuncia que está en ruinas, tiene que ser demolido y ahí se construye el actual. Pero van a pasar varios años, más de 2 décadas, hasta que se termina haciendo el nuevo edificio. Se va a pasar a llamar Escuela Normal Dalmacio Vélez Sarsfield en 1936, es decir, bastante tiempo después. Importante lo de la educación, y como para también ya ir cerrando, porque tenemos una época donde quienes, y esto para dejar pie también al próximo video, los que participaban en la política, ¿quiénes eran en ese momento? Las clases con estudios, ¿no es cierto? Exactamente. Además de la riqueza en lo económico, aquellas que sabían leer y escribir. Exacto. Prueba, primer intendente que se elige acá, Medardo Ulloque, 146 votos. Ujú. No vivían 146 personas en el departamento de San Javier. Exacto. Así que bueno, eso ha sido, digamos, el recorrido de este video. Sí, y me gustaría agregar Sí, así, a modo de conclusión, que siempre lo hacemos como si fuera el cierre de clase, porque Sí. somos docentes y no podemos no cerrar la clase, o en este caso cerrar el video. Pero a modo de conclusión, lo que podemos ver es que evidentemente somos o pertenecemos a una región pujante, que tenía ideas, que tenía vecinos destacados, como dijiste,
pero que tenían ideas claras de generar el progreso. Obviamente que es un progreso que va a beneficiar, obviamente, a ciertos sectores sociales, pero después se supone que va a haber un derrame de esa economía para diferentes sectores, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que lento, pero la idea de fundar una villa allá por 1853 está dando su fruto con el paso del tiempo lento, este, por todo esto que estamos nombrando. O sea, es llamativo que en casi 50 o un poco más de 50 años de historia local, se haya tratado de romper ese orden colonial que vos nombraste antes en materia económica, en diferentes aspectos sociales, ya dejando de lado todas esas luchas internas que hablamos en videos anteriores. Y acá definitivamente ya está el objetivo de eh, perdurar en el tiempo, de dejar algo a las generaciones futuras, que eso es lo que necesitamos muchas veces, no solamente como dorarenses, sino como cordobeses y argentinos, o sea, legar, dejar algo, y las instituciones son las encargadas de hacer eso, y bueno, tímidamente están apareciendo y le está dando la morfología o el aspecto que tenemos hoy como ciudad y de la cual uno tiene que sentirse orgulloso. A mí me gustaría, digamos, para también concluir, esto de la educación, me parece muy significativo que siempre se buscó promover la educación. Y si hay algo que puede transformar la sociedad en el presente y sobre todo en el futuro, es la educación. Y las escuelas graduadas, la escuela normal, lo que buscaban eran maestros, que de allí egresaran maestros. Quizás en poco tiempo, quizás con una preparación que en ese momento no era mucha, pero que iban a servir de replicadores, de multiplicadores del saber. Y a mí me Exacto. parece que eso es muy importante y demuestra que había un pueblo que tenía una intención clara de lo que quería, ¿cierto? Que era el progreso. Exacto. El video de hoy ha sido este. Los invitamos, ¿no es cierto?, a que vean todos los videos que hemos ido generando a lo largo del año en este proyecto. Nos acompañen, se suscriban, le den me gusta porque va a haber más y muy pronto nos vamos a encontrar nuevamente.